Bienvenidos una sesión más al seminario de jóvenes investigadores, el primero del curso. Hemos empezado con fuerza, con ganas y con dos fantásticas ponencias. La primera corre a cargo de la compañera Clara Vidal Fernández, que es doctora en Derecho por la URJC, por la Universidad Rey Juan Carlos. Está también como abogada en esta tela legal. Y actualmente es profesora, imparte clases, ¿no? Si no recuerdo mal. Abogada también. Abogada también en la Cardenal Cisneros, ¿no? Ya sabía yo que en el Cardenal Cisneros, sabía yo que me iba a meter la pata en algo, inevitablemente. Y la segunda ponencia, pues corre a cargo de Giuseppe Berriño, es un compañero que está haciendo una estancia predoctoral aquí con nosotros, que terminará, si no recuerdo mal, en el próximo mes, y además que va a depositar dentro de poquito su tesis doctoral. No nos va a hablar de la tesis, nos va a hablar sobre la inteligencia artificial en el procedimiento legislativo, ¿no? El título que tenéis ahí en el cartel son los órganos constitucionales y el progreso tecnológico, la inteligencia artificial en el proceso legislativo. Doy la palabra a la compañera y comparto esta presentación con vosotros. Los que están online lo van a ver a través de la cámara, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ningún problema. Muchas gracias, Daniel. En primer lugar, me gustaría comenzar esta ponencia mostrando mi agradecimiento al profesor Sánchez Navarro y al profesor Daniel Simancas por haberme permitido participar en este seminario. Y a ustedes por estar aquí escuchándome un miércoles a las 4 de la tarde, que no sé si el título de la ponencia resulta atractivo o no, pero lo cierto es que están aquí escuchándome. Bueno, yo he realizado mi tesis doctoral, una investigación en relación con el encaje constitucional de la gestación subrogada. Es un tema que abarca, tiene muchas aristas, y la ponencia de hoy la hemos centrado en el ámbito del consentimiento de la mujer gestante. De la mujer gestante en relación a este consentimiento puede abarcar también muchas cuestiones a lo largo de la ejecución de un contrato de gestación subrogada, pero está centrada en relación con la renuncia a la filiación materna en el momento en el que se suscribe este contrato, es decir, una renuncia que se produce ex ante. Bien, voy a empezar realizando una pequeña introducción para que nos ubiquemos y unas breves pinceladas sobre la situación legislativa que hay ahora mismo en España y a continuación empiezo la ponencia entrando más en profundidad en el ámbito del consentimiento. Lo primero que creo que tenemos que preguntarnos es qué lleva al ser humano a acudir a esta práctica, porque lo cierto es que en los últimos años hemos visto un aumento exponencial en los casos de gestación subrogada y cada cierto tiempo pues es verdad que salta sobre todo a los medios de comunicación y lo recordamos que está ahí. Entonces, principalmente hemos identificado dos cuestiones. Una es el aumento en los problemas en los problemas de fertilidad en la sociedad actual, y el otro es principalmente que han surgido diferentes modelos de familia que necesitan acudir a técnicas de reproducción humana asistida y que muchos de ellos, estas técnicas de reproducción humana asistida, pues no les pueden asistir. Parece un juego de palabras, pero es así. Por ejemplo, si un hombre solo quiere convertirse en padre, evidentemente no puede acudir a un centro de reproducción humana. Bien, ante esta cuestión es una realidad que, como decía, han aumentado exponencialmente los casos de gestación subrogada. Y concretamente en España es un tema controvertido, pero para eso está el derecho, para solucionar este tipo de conflictos, y al ser un problema, al final aparecen involucrados muchos principios y posiciones contrapuestas, pero ello no significa que no debamos estudiarlo para ver si tiene encaje o no en nuestro ordenamiento jurídico. Es verdad que la mayor parte de los estudios en este ámbito se han centrado desde la perspectiva del derecho civil. Es obvio que por la naturaleza que tiene, evidentemente el derecho privado está ahí. Pero también la perspectiva constitucional es muy relevante, puesto que lo que al final está involucrado principalmente son derechos fundamentales de la persona. En concreto, hoy nos vamos a centrar en parte de esos derechos fundamentales de una de las partes del contrato, pero son infinidad. Está el menor, está la mujer gestante y están los progenitores subrogantes o los progenitores comitentes. Bien,
En este sentido, en cuanto al consentimiento de la mujer gestante, como decía, vamos a centrarnos en esa renuncia a la filiación. El consentimiento puede abarcar otras cuestiones, como por ejemplo es en un momento dado si decide someterse o no a una cesárea o sea, forzada, digamos, si se eliminan de la dieta determinados nutrientes, si se somete a determinadas pruebas médicas, se acepta la implantación de diversos embriones, pero insisto que nos vamos a centrar en este pequeño, en este corto espacio de tiempo que tenemos, en el consentimiento en cuanto a la filiación. Y lo hacemos en relación con el artículo 1261 del Código Civil, que establece cuáles son los 3 elementos sobre los que se sustenta un contrato: el consentimiento, el objeto y la causa. Y además es importante, ahora lo explicaré, porque el consentimiento precisamente, si concurre un error en ese consentimiento prestado, puede viciar de nulidad el contrato de gestación subrogada. Y es ahí precisamente donde genera una problemática esa renuncia a la filiación que se produce ex ante. En España, en la situación normativa actual, la podemos resumir bastante. Los contratos de gestación subrogada son nulos de pleno derecho al amparo del artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, principalmente porque se asienta sobre el principio romano mater semper cera est, es decir, el madre es quien da a luz al menor. Y luego en el artículos 220 y siguientes del Código Penal sí que es verdad que podríamos encontrar cierto encaje a las prácticas que se lleven a cabo dentro del territorio nacional de gestación subrogada, que no son artículos que se creasen en su momento, que se creasen ad hoc para los supuestos de gestación subrogada, pero que quizás podríamos encontrar encaje en ellos. ¿Qué ocurre en este contexto? Los interesados en someterse a esta práctica se desplazan a terceros países donde está regulada y regresan a España para inscribir esa afiliación. Entonces, en este contexto se hace necesario estudiar si podemos encajar los contratos de gestación subrogada dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El contrato de gestación o convenio de gestación subrogada es un contrato prestacional. En el marco de este contrato prestacional lo que se hace es arrendar una parte tangible e intangible de la mujer. Una parte tangible porque lo que arrendamos es el útero y una parte intangible porque recurrimos principalmente a la capacidad gestacional de la mujer. Ahora explicaré la variedad que podemos encontrar en cuanto a la intervención genética de los interesados, porque puede ser que haya aportación de gametos, no haya aportación de gametos, todos provengan de donantes y demás, pero ahora lo explicaré. Entonces, en el marco de este contrato, el consentimiento otorgado por la mujer, que es un consentimiento al final tripartito, es una declaración de voluntad interna, es una declaración de voluntad externa y es el punto común donde confluyen ambas voluntades. Es donde debemos estudiar si podemos considerar válido ese consentimiento en el momento en el que se otorga, es decir, en el momento en el que se suscribe el contrato, que al final sería lo que la lógica nos plantea o lo que los progenitores subrogantes, que son los interesados en someterse a esta práctica, piensan. Yo adquiero la filiación legal en favor del que va a ser mi futuro hijo, aunque todavía no se haya implantado ese embrión, ahora, desde el momento en el que suscribo el contrato. Y desde la perspectiva de la mujer, la gestante al final renuncia antes de saber exactamente a qué va a renunciar. Hablamos de un momento en el que el embrión ni siquiera está creado, ni siquiera está implantado y la mujer no ha desarrollado ni no ha atravesado absolutamente ninguna de las etapas de la gestación. Hormonas, vínculos afectivos, vínculos biológicos con el nasciturus. Entonces, como decía al inicio de la ponencia, cuando hablamos de la posible concurrencia de error en ese consentimiento, lo que ocurriría sería la consecuencia que establece el 1265 del Código Civil, es decir, este contrato sería nulo. Con lo cual, ante ese riesgo hay que valorar y hay que ponderar. En el otro lado de la balanza, hablamos de esta renuncia, del consentimiento que otorga la mujer, nos encontramos, por contra, la voluntad procreacional de los progenitores subrogantes. La voluntad procreacional es una forma de filiación que al final lo que pone de manifiesto es la disociación entre el elemento biológico y la disociación, en cuanto al elemento biológico, es decir, vamos a inscribir esa filiación legal sin importar
de dónde provienen los gametos que han ayudado a la formación del embrión. Pongamos un ejemplo, un donante, ambos donantes, mujer u hombre, que acuden a un centro de reproducción, aportan sus gametos a un banco de donantes y posteriormente una pareja que tiene problemas de fertilidad acuden a un centro de reproducción y hacen uso de esos gametos que se han donado. Ese menor que nazca, tanto si solo se ha utilizado un gameto masculino de un donante, si el gameto, o sea, si se han utilizado gametos femenino y masculino para la formación del embrión, da igual. Ese menor, nasciturus y futuro menor, va a quedar incardinado en la familia que manifiesta esa intención de convertirse en padres, ¿de acuerdo? Entonces, deja de ser relevante ese elemento biológico, perdón, ese elemento genético. Entonces, en la gestación subrogada lo que nos planteamos es si tenemos, por un lado, la voluntad procreacional de los progenitores subrogantes y, por otro lado, la necesidad de que la mujer gestante renuncie a la filiación, ¿qué pesa más? ¿Qué utilizamos? ¿Damos por válido ese consentimiento otorgado al inicio antes de ejecutar ese contrato o, por contra, no es proporcional para los derechos fundamentales de la mujer gestante renunciar en ese momento porque puede viciar de nulidad? Lo cierto es que es muy difícil, muy complicado saber si en el momento en el que se otorga ese consentimiento por parte de la mujer gestante, luego ese consentimiento no va a variar. Y no va a variar por el hecho de que los vínculos que se creen con el nasciturus no le van a afectar o, si, por contra, sí va a variar porque de haber sabido lo que era atravesar ese embarazo, no hubiese otorgado ese consentimiento. Entonces, ante la concurrencia de ese riesgo, como decía anteriormente, es donde nos debemos plantear qué hacemos. ¿Regulamos un consentimiento irrevocable y de esta forma no dejamos al arbitrio de una sola de las partes el cumplimiento de las obligaciones contractuales? ¿O regulamos un consentimiento flexible que dota de inseguridad jurídica al contrato y los progenitores subrogantes, que son al final, a través de la voluntad procreacional, los que han dado lugar a la suscripción de ese contrato, se quedan en una situación de incertidumbre jurídica hasta que la mujer gestante se pronuncie? Bien, como he repetido, el riesgo en la formación viciosa de esa voluntad es precisamente lo que hace necesario que acudamos a una ponderación de derechos fundamentales. Sí que me gustaría dejar claro que no se trata de discernir si la mujer tiene capacidad o no para consentir. Está claro que la tiene. Y esto es una discusión que muchas veces se pone sobre la mesa porque precisamente la gestación subrogada es un tema de debate desde todas las ideologías políticas. Desde todos los lados hay conflicto. No es los que estamos más hacia la derecha nos posicionamos a favor o en contra, los que estamos más a la izquierda nos posicionamos a favor o en contra. Podemos encontrarnos pensamientos de todo tipo y de todos los colores. Entonces, no quiero que se malinterprete en el sentido de que la mujer gestante no pueda manifestar su opinión. Obviamente, un consentimiento válido. Obviamente manifiesta un consentimiento válido y es capaz de otorgarlo. Pero ante el riesgo de que las circunstancias que se generan en el embarazo, que es una situación especialmente diferente a cualquier otro en el ámbito de las técnicas de reproducción humana asistida, ponen de manifiesto la necesidad de tener que proteger ese consentimiento o esa posible renuncia o traslación de la voluntad o ese posible consentimiento vicioso. En este sentido, es de interés la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional portugués en cuanto a la ley que regulaba la gestación subrogada en Portugal. Y precisamente puso de manifiesto que no se podía aceptar un consentimiento irrevocable, toda vez que, si bien la mujer en el momento de otorgar, de obligarse al contenido del contrato, de suscribir este convenio de gestación subrogada, podía estar conforme con ese consentimiento, el hecho de que las circunstancias que rodeaban la ejecución del contrato de gestación subrogada variasen, ponía de manifiesto que no se podía obligar a la mujer gestante a cumplir con esas obligaciones a las que había quedado sujeta con la firma del contrato, porque esto lo que ponía al final la consecuencia era la quiebra de su dignidad como persona. No se podía obligar a la mujer a decir, sí, tú has dicho que renunciabas a la filiación de este hijo, aunque ahora muestres tu arrepentimiento, tienes que dar a luz a este hijo y la filiación se inscribe en favor de los progenitores subrogantes. De hecho, en Portugal, actualmente, el consentimiento por parte de la mujer gestante se otorga en el momento del nacimiento del menor.
Digamos que tiene la posibilidad de arrepentirse, si quieren entenderlo así, hasta que nace el menor. Bien, en el análisis que hemos llevado a cabo en cuanto al encaje constitucional de este elemento del contrato de gestación subrogada, hemos acudido a un método de ponderación adecuado, como es el juicio de proporcionalidad, con sus consabidos 3 estadios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto que nos ofrece el profesor Robert Alexi. En cuanto a... Perdón que te interrumpa. ¿Paso de la diapositiva? A ver, es que no sé en cuál vas. aquí no he empezado. Atrás, vale. atrás y... No, adelante. Adelante. Aquí empezamos. Vale. Bien, para no desvirtuar este juicio de proporcionalidad, porque no es tan sencillo como decir es proporcional o no el hecho de regular un consentimiento irrevocable, lo que hemos hecho es realizar una disociación en 4 grupos diferentes y en cada uno de los grupos aplicar ese juicio de proporcionalidad. Los diferentes grupos se han hecho en función de la participación genética de cada una de las partes. En el primer grupo, ahora de todas formas, cuando termine de explicar los 4 grupos, creo que hay una tabla resumen para poder ubicarnos mejor. En el primer grupo estarían los contratos de gestación subrogadas en los que la gestante no ha aportado material genético. Y puede ser porque el material genético lo haya aportado una donante, lo haya aportado la progenitora intencional, una de las progenitoras intencionales, en el caso de ser 2 mujeres, o el progenitor intencional masculino haya aportado su gameto masculino. Ahí tenemos las 3 opciones, es decir, progenitor intencional varón y donante femenina, donante masculino y progenitor intencional femenino, y progenitor intencional masculino y progenitor intencional femenino. Bien, en el grupo 2, la siguiente, por favor. Sí. En el grupo 2 estarían los contratos de gestación subrogada en los que la gestante aporta material genético, pero ninguno de los progenitores intencionales aporta material genético propio. Es decir, la gestante aporta su óvulo y el donante aporta el gameto masculino. El grupo 3 estaría formado por la intervención genética tanto de la mujer gestante como del progenitor subrogante, es decir, gameto masculino del progenitor subrogante o progenitor intencional, gameto femenino de la gestante. Y el grupo 4 es en el caso en el que ninguna de las partes intervinientes ha aportado material genético, es decir, gametos proceden de donantes. Bien. Son 4, ¿no? Y ya el siguiente es una tabla resumen para ubicarnos un poco en función de la participación genética de cada uno de los grupos. Bien, como decía, el juicio de proporcionalidad se ha hecho de forma individualizada en cada uno de los grupos, teniendo en cuenta que no tiene el mismo peso el hecho de que los progenitores subrogantes hayan participado genéticamente en la formación del embrión o si lo hayan hecho, y también en ese mismo sentido la mujer gestante. En cuanto al juicio de proporcionalidad, sí que es relevante también poner de manifiesto cuáles son las magnitudes que hemos analizado. Yo creo que el siguiente... M, digamos que sería lo que hemos estado comentando, sería el consentimiento irrevocable de la mujer. Lo hemos analizado desde esa perspectiva. Es si el consentimiento irrevocable puede ser proporcional o no en función de la afectación a los derechos fundamentales de la mujer. El P1 serían los derechos de la mujer, es decir, la dignidad y el libre desarrollo, y P2 sería el pleno desarrollo de la libertad procreativa de los progenitores subrogantes. En este sentido, es importante tener en cuenta que a esta conclusión se llega después de un estudio que igual por cuestiones de tiempo no se puede explicar aquí, y es que los derechos, o sea, P2 no se vincula con derechos fundamentales per se de los progenitores subrogantes, toda vez que la decisión de reproducirse hablamos de un deseo y no de un derecho. Es verdad que es una libertad, la libertad procreativa, la libertad procreacional, que puede, por vía interpretativa, sí puede encontrar anclaje en verdaderos derechos o principios constitucionales, pero no es un derecho fundamental como tal. Sin embargo, lo que vulneraríamos de la mujer gestante sí se ha considerado que es la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Bien, los resultados que
Los resultados que hemos obtenido al aplicar... Sí, bueno, es que yo creo que el anterior ya había... A ver, dale el siguiente. No, anterior. Anterior, a ver. Sí. Este. Siguiente. Aquí, perdón. Bien, los resultados que se han obtenido después de la aplicación de juicio de proporcionalidad es que un modelo de gestación subrogada en el que la gestante aporte material biológico propio, es decir, aporte su gameto, no tiene, en principio, encaje en nuestro ordenamiento jurídico, en el sentido de que, digamos que la suerte de derechos a los que tendría que renunciar para que pueda estar equiparada a la posición de una y de otras partes no sería lógica. Además, el hecho de regular un posible consentimiento irrevocable en esta situación en la que la mujer ha aportado su gameto supondría reducir a la mujer, instrumentalizarla por completo y reducir el embarazo a un proceso mecanizado en el que se vulnera la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de la mujer, además de otra serie de derechos fundamentales como si sería la integridad física, la integridad moral, la intimidad, etcétera. Es imposible saber si el consentimiento inicial se ha otorgado de forma válida o, por contra, a lo largo de la evolución de las distintas etapas gestacionales, si hubiese aportado su propio gameto femenino, se han desarrollado determinados vínculos que hacen imposible que ese consentimiento sea válido porque ha concurrido un error, porque de haberlo sabido yo no habría aceptado esto, no habría formalizado este contrato. Quizá, y además consideramos que no existe forma de salvar ese riesgo. No existe forma de salvar ese riesgo sin, digamos, colocar a la mujer gestante en una posición de superioridad de derechos respecto de los progenitores subrogantes en el marco de la ejecución de este contrato. Podemos asimilarlo al periodo de reflexión que establece el artículo 177 del Código Civil en el marco de las adopciones. O sea, cuando una mujer decide que ha gestado a un nasciturus, nace el menor y decide entregarlo en adopción, se exige un periodo de reflexión de 6 semanas. Pues si lo equiparamos, que al final por analogía se puede equiparar perfectamente al ámbito de la gestación subrogada, lo cierto es que en el caso de que regulásemos ese tipo de modelo, ahora también lo pondré de manifiesto, tendríamos que establecer un periodo de reflexión. Estos son los resultados, pero ¿cuáles son las soluciones que podemos plantear? Bien, lo que se propone en este estudio, siempre partiendo de la base de que se rompe por completo con el principio que comentábamos al inicio de la ponencia, heredado del derecho romano, mater semper fera est, y también partiendo de la base que la filiación paterna la admitiríamos o ipso iure por haber aportado material genético o ex voluntatis sin aportar material biológico, pero sí a través de la voluntad procreacional. Consideramos que la gestante no debe aportar material biológico propio. Como decía, no se encuentra forma de salvar ese riesgo. Al no existir vinculación genética, se propone que el consentimiento por el que se renuncia a cualquier tipo de filiación ha de prestarse en el momento de la formalización del contrato. Es decir, aquí sí es admisible esa renuncia a la filiación, puesto que la mujer, partimos de la base, no va a tener una vinculación genética con el nasciturus. No obstante, sí que es relevante y es imprescindible que el nasciturus mantenga una vinculación genética con los progenitores subrogantes, puesto que si hablásemos de donante, no estaríamos, el juicio de proporcionalidad sería diferente en cuanto a los derechos de los progenitores subrogantes. El hecho de que un progenitor subrogante, uno de ellos, haya aportado material genético, sí que nos permite incardinar la filiación de ese menor directamente en la familia intencional. También es conveniente que la validación de este contrato se produzca antes de iniciar su ejecución y se haga mediante una revisión o una validación jurisdiccional. Digamos que haya una suerte de sentencia, resolución judicial dictada ex ante del inicio de esa ejecución, para que, aunque si bien estamos ante situaciones de derecho privado, que exijan esa revisión por los órganos jurisdiccionales que protegerían los derechos fundamentales de las partes. También se considera oportuno exigir a la mujer gestante una descendencia previa, es decir, que haya alumbrado a un niño y que ese niño haya nacido sano, con el fin de mitigar o de reducir la posibilidad de no conocer las distintas etapas gestacionales. Es decir, es más fácil otorgar o considerar que se ha otorgado un consentimiento válido si ya se ha pasado por una gestación previa.
evidentemente. En cuanto al modelo de gestación subrogada plena, que comentábamos, que es en el que la mujer gestante ha aportado material genético propio, insisto en que no se considera adecuado para encajarlo en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante, si se quisiese regular, sí que se proponen como alternativas en relación con el grupo 3 y con el grupo 2. Bueno, con el grupo 3 es en el caso de que el progenitor subrogante masculino haya aportado su gameto. Se propone un consentimiento atendiendo a un sistema de plazos, es decir, que estudiar, realizar esa proporcionalidad en cuanto a un periodo de tiempo en el que la mujer durante la gestación pueda pensar o pueda decidir y confirmar ese consentimiento por el que renuncia a la filiación. Y en el grupo 2, que es cuando el gameto masculino es de un donante, es decir, quien mantiene una vinculación genética con el nasciturus es la mujer gestante, el consentimiento será revocable hasta el momento del nacimiento del menor. Similar a lo que ocurre en lo que he explicado hace un momento en el ámbito de la adopción, según el artículo 177.2, segundo párrafo del Código Civil. En cuanto a la validación del contrato, igual que hablábamos en el otro modelo, en una validación jurisdiccional, aquí también es necesaria, en ese modelo de gestación subrogada plena, una validación jurisdiccional. Y se propone una validación jurisdiccional en 2 periodos de tiempo, en función de ante qué grupo estemos. Primero, al inicio de suscribir ese contrato de gestación subrogada, y una segunda validación, o bien atendiendo a ese sistema de plazos del que hablábamos en el caso de que el progenitor subrogante haya aportado material genético, o bien después, una vez haya nacido el menor, en el caso de que el progenitor masculino no haya aportado material genético propio. Y luego la última diapositiva había incluido una reflexión que daría para quizás otra ponencia, y es en el artículo 8 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Es bastante cristalino la imposibilidad de impugnar la filiación de los menores que nacen por medio de las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, en este sentido, quizás los progenitores subrogantes o los interesados en acudir a la gestación subrogada podrían plantear que la regulación que se propone en cuanto al consentimiento, a la posible revocación del consentimiento, supone una quiebra del principio de igualdad, ex artículo 14 de la Constitución española, respecto de ellos, en comparación con otros usuarios de técnicas de reproducción humana asistida. Después de estudiarlo en profundidad, se considera que no hemos considerado que no es así, no supone una quiebra, no estamos ante situaciones iguales. Sí, el tratamiento puede ser diferente, pero lo cierto es que la gestación subrogada es un modelo de reproducción alternativa que no se ha desarrollado en España antes. No se puede comparar una simple técnica de reproducción humana asistida, como puede ser una donación de gametos, con una gestación subrogada, evidentemente. Entonces, al no ser situaciones eminentemente iguales, no supone una quiebra de este principio de igualdad. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la ponencia completa, sugestiva, y manifestarte mi admiración, porque yo no sería capaz de afrontar, de enfrentarme, mejor dicho, a este tema, que aparte de ser complicado, y bueno, pues es multidisciplinar, ¿no? Tiene una pata importante, obviamente, de derecho privado, y los que somos publicistas, pues tenemos algún que otro, incordio o obstáculo para enfrentarnos a este tipo de cuestiones. Nos guardamos todas las preguntas, comentarios que le queramos hacer a la compañera para el coloquio, ¿de acuerdo? Ahora, para no entretenerme demasiado, le doy la palabra al compañero, y luego pues ya tendremos oportunidad, ¿vale?, de compartir pues, lo que nos ha parecido la ponencia de la compañera. Sin más dilación, no sé si tienes alguna presentación PowerPoint. No, perfecto. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Estoy muy contento de poder participar en este seminario. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Bustos, al profesor Gherardi y a todos por la oportunidad de hacer esta ponencia, la oportunidad de intervenir en ese seminario, pero también por
la disponibilidad a acogerme en este instituto por mi... ¿cómo? Durante este periodo de estudio que estoy realizando aquí. Porque tengo mucho al idioma español y por ustedes, por supuesto, no hablaré en español hoy, pero como saben, estoy entrenando, estoy aprendiendo, espero de hablarlo bien pronto. Appunto il tema che voglio affrontare oggi è quello del rapporto tra l'intelligenza artificiale e il procedimento legislativo. Come sappiamo, questo strumento che ormai è entrato nelle nostre vite, che chiamiamo intelligenza artificiale, è diventato appunto uno strumento di utilizzo comune appunto nella vita di tutti i giorni. E naturalmente, come ogni tecnologia, questa è una tecnologia pervasiva, invasiva degli spazi della vita quotidiana e dunque anche delle istituzioni, che sono fatte da uomini e donne. E in particolare l'intelligenza artificiale, proprio per questa sua capacità di influenzare gli organi costituzionali, ha influenzato l'attività dell'organo costituzionale che per definizione è a metà, sta a metà tra i cittadini e lo Stato, che è appunto il Parlamento. Io voglio occuparmi esattamente di questo oggi, per sviluppare la tesi che intendo qui sostenere. Porterò l'esempio del Parlamento italiano, che è un Parlamento che ha molto sviluppato questa tecnologia negli ultimi tempi. Per essere chiari, andrò a occuparmi in particolare di un aspetto che secondo me mette bene in evidenza come l'intelligenza artificiale può cambiare il funzionamento delle istituzioni. E per chiarezza dichiaro subito la tesi che intendo qui sostenere. L'intelligenza artificiale deve essere sempre, dal mio punto di vista, uno strumento di completamento dell'attività dei consiglieri parlamentari, così come dei rappresentanti. Ma in ogni caso bisogna essere ben consapevoli, ben coscienti che l'utilizzo di questa tecnologia comporta dei cambiamenti radicali all'istituzione parlamentare. Lo dico anche in spagnolo. La inteligencia artificial debe ser siempre una herramienta complementaria de la actividad de los asesores parlamentarios y de los representantes. Pero, en cualquier caso, hay que ser conscientes de que su uso conlleva cambios radicales en las instituciones parlamentari. Per venire all'esempio, appunto quello dei emendamenti, che è quello appunto che secondo me mette bene in luce, rende ben chiaro come il Parlamento può cambiare grazie a questa tecnologia. Come dicevo, mi occuperò del Parlamento italiano. Sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica sono state sviluppate delle tecnologie per facilitare, per velocizzare l'attività dei consiglieri parlamentari nella gestione degli emendamenti. Camera e Senato stanno seguendo due percorsi separati, quindi utilizzano due tecnologie simili, ma che hanno sviluppato separatamente e che, per non dilungarmi troppo, consentono di gestire gli emendamenti che i parlamentari presentano durante la discussione, appunto il confronto sui progetti di legge, e
e aiutano, facilitano il lavoro dei consiglieri parlamentari sotto due punti di vista. Il primo, questa tecnologia consente di ordinare gli emendamenti e quindi di consentire una gestione appunto degli emendamenti più semplice possibile. Prima i consiglieri parlamentari si trovavano a che fare con fogli di carta che dovevano controllare appunto bene, perché diciamo, avevano a che fare appunto, erano le proposte, gli emendamenti dei parlamentari. Oggi tutto questo non avviene più, perché grazie alla digitalizzazione dell'infrastruttura parlamentare, i parlamentari presentano in digitale gli emendamenti e i consiglieri parlamentari lavorano in digitale gli emendamenti e possono, seguendo la regola di Jeremy Bentham, che è contenuta nei regolamenti parlamentari italiani, ordinare gli emendamenti e consentire così una più ordinata discussione degli emendamenti. Ovviamente, proprio perché la macchina automaticamente consente di ordinare secondo le regole di Camera e Senato gli emendamenti, è fondamentale il controllo effettuato alla fine da parte dei consiglieri parlamentari sul prodotto della macchina, su quello che ha fatto la macchina, su quello che ha prodotto la macchina. E questo perché chiaramente da un cattivo ordinamento degli emendamenti, quindi se la macchina pone un emendamento che doveva essere discusso prima di altri, questo potrebbe essere ad esempio nella discussione assorbito o precluso, motivo per il quale il parlamentare o il gruppo parlamentare perderebbe la possibilità di discutere il suo emendamento. Questo chiaramente causerebbe una grave lesione del potere del parlamentare. Quindi è fondamentale il controllo effettuato appunto dai consiglieri su quello che ha fatto la macchina. I benefici di questo sviluppo dell'intelligenza artificiale sono evidenti. Prima, come dicevo, l'amministrazione parlamentare doveva lavorare sui fogli di carta e quindi ordinare manualmente gli emendamenti. Oggi fa tutto la macchina e poi c'è un controllo da parte degli uffici. Quindi uno dei procedimenti più lunghi del procedimento legislativo, che è la fase degli emendamenti, oggi beneficia di questa tecnologia e quindi riesce ad essere anche più veloce negli esiti. I rischi però, come dicevo, sono quelli che appunto vanno evitati. Non si può lasciare la macchina da sola di operare, è sempre necessario il controllo dell'amministrazione. Dall'altra parte però l'intelligenza artificiale, proprio per questo suo duplice volto del Parlamento, da un lato Stato, dall'altro cittadini, influenza anche l'attività dei rappresentanti. Quindi non svolge soltanto una funzione istituzionalizzata all'interno del Parlamento, ma può essere anche uno strumento, proprio perché è diventato strumento quotidiano. Pensate alle varie versioni di ChatGPT. Può essere anche uno strumento che i rappresentanti, i deputati, i senatori possono utilizzare per svolgere il loro mandato, per facilitare il loro mandato. Ecco, questo secondo me è un altro volto dell'utilizzo di questo strumento, e cioè un utilizzo non istituzionalizzato, non condiviso. Un gruppo parlamentare, un deputato, una senatrice può dotarsi di questo apparecchio nel suo telefono, o il gruppo parlamentare può acquistare un software di questo genere per aiutare il proprio gruppo parlamentare o per facilitare l'attività parlamentare, appunto, e il mandato parlamentare. Riproponendo il caso degli emendamenti, pensate
quanto sia facile oggi interrogare un software o di utilizzo comune o acquistato proprio per questi fini e recuperare attraverso questo software delle informazioni, ad esempio, per poter completare una proposta o per poter rafforzare appunto la propria conoscenza su una determinata questione. O pensate a quanto possa essere semplice per un rappresentante oggi riuscire a conoscere tutte le questioni attinenti a una determinata appunto questione politica, che appunto in questo modo questo gli consentirebbe magari di bypassare, di oltrepassare tutto quel fondamentale aspetto delle nostre democrazie che è il dialogo con i cittadini nel territorio, attraverso i partiti. Ecco, questo utilizzo non istituzionalizzato, dal mio punto di vista, è un utilizzo che va attenzionato. C'è un caso molto particolare che voglio qui riproporre, devo dire un caso risalente ma indicativo delle trasformazioni che può subire il Parlamento, che è l'utilizzo in senso ostruzionistico di questi strumenti per rallentare l'attività del Parlamento. Nel 2015, durante la discussione di un disegno di legge costituzionale molto importante, l'allora opposizione, attraverso un software, un gruppo parlamentare, alcuni senatori, attraverso un software, hanno creato milioni di emendamenti e hanno presentato questi emendamenti per frenare l'attività appunto della propria Camera, che in quel momento appunto discuteva di questo disegno di legge costituzionale. Questo ha creato dei innumerevoli problemi nella gestione di questa grande quantità di emendamenti. Ecco, io attraverso questi due utilizzi, istituzionale e non istituzionale, dal mio punto di vista questi due utilizzi rendono evidente come non basta focalizzare la nostra attenzione da giuristi, da studiosi di diritto costituzionale sul funzionamento della macchina, sul funzionamento del software, ma bisogna anche, e quindi non basta dal mio punto di vista la verificabilità dei risultati del software, ma bisogna essere consapevoli di come questi software applicati all'attività parlamentare possono cambiare sia l'istituzione, sia il mandato parlamentare, sia il Parlamento, sia l'attività di deputati e senatori. Pensate, faccio soltanto alcuni esempi, non so se con i tempi, diciamo, forse mi sto dilungando. No. Ci sono, ok. Pensate come cambia il ruolo dell'amministrazione parlamentare. Oggi considerate che il Parlamento italiano sta assumendo da diverso tempo non solo dei consiglieri parlamentari che sono giuristi tendenzialmente, ma anche degli ingegneri, delle persone specializzate, che quindi oggi il consigliere parlamentare non basta più conoscere il diritto costituzionale, il diritto parlamentare, ma deve anche essere cosciente di come funzionano queste macchine, che sono strumenti quotidiani dei consiglieri parlamentari. Considerate come cambia anche sotto un altro aspetto l'amministrazione parlamentare e l'istituzione. Oggi i consiglieri parlamentari probabilmente non sarebbero più in grado di poter ordinare gli emendamenti con gli stessi tempi rapidi di come facevano un tempo. Cioè, prima c'era un'esperienza dei consiglieri che io stesso ho avuto la possibilità di verificare questa esperienza non solo con il dialogo con la Camera dei Deputati, con il Senato e con appunto l'amministrazione di queste Camere, ma anche con l'Assemblea regionale siciliana, dove ho avuto la possibilità di svolgere uno stage. Questi emendamenti vengono controllati, gestiti
venivano controllati e gestiti in maniera molto veloce. Oggi probabilmente i nuovi consiglieri questo non sono più in grado di farlo, proprio perché esiste un software che facilita questo lavoro, quindi si perde quella esperienza, quella manualità che era fondamentale nell'attività dell'amministrazione. Pensate a come cambia il mandato parlamentare. Oggi appunto assistiamo già per diversi fattori a il rafforzamento di un mandato parlamentare che potremmo definire digitale. Ormai i rappresentanti incontrano i cittadini sui social media, nelle piattaforme, non più nelle piazze con i partiti. Quindi questo strumento può facilitare, l'intelligenza artificiale può facilitare l'attività dei rappresentanti, può renderla più veloce, può renderla diversa, magari anche aumentando la distanza fisica tra cittadini e rappresentanti. Per me questo è un tema di grande interesse che è un cambiamento, secondo me, molto importante che va attenzionato. Ma pensate anche a come cambia l'ostruzionismo parlamentare. Oggi assistiamo ad un ostruzionismo che potrebbe diventare, attraverso l'utilizzo di questi strumenti di intelligenza artificiale che creano milioni di emendamenti, possiamo assistere a un cambiamento di un ostruzionismo che prima era cartaceo, fatto di emendamenti che venivano presentati appunto in formato cartaceo. Oggi invece l'ostruzionismo potrebbe divenire digitale, quindi potremmo assistere, come è successo nel 2015, a una produzione incredibile di emendamenti attraverso un software di intelligenza artificiale che rende più complicato quel lavoro di controllo successivo sul lavoro che oggi effettua il software di intelligenza artificiale di cui si sono dotate Camera e Senato. Potrei continuare. Quello che credo sia importante è sottolineare, per concludere, l'importanza della regolazione di questi fenomeni. Ogni Parlamento, secondo me, dal mio punto di vista, dovrebbe essere consapevole dei vantaggi e dei rischi dell'utilizzo di questi software nelle loro diverse tipologie, nel momento in cui istituzionalizza, li rende parte dell'istituzione, del funzionamento dell'istituzione, ma al tempo stesso deve essere anche consapevole di quanto un utilizzo non istituzionalizzato fatto dai rappresentanti può rappresentare sotto certi aspetti un rischio. E quindi i parlamenti dovrebbero, attraverso i loro strumenti, che sono i regolamenti parlamentari, porsi davanti a queste nuove sfide, alle sfide non del futuro ma del presente, e regolare questi aspetti. E per quanto riguarda noi giuristi, credo che non voglio essere pessimista, ecco, credo che l'utilizzo di dei software di intelligenza artificiale può essere uno strumento, può essere una via per i parlamenti per uscire dalle critiche che spesso vengono rivolte loro dai cittadini, dagli stessi partiti, quelle critiche che spesso non guardano, non vedono bene il confronto, l'attività spesso lenta magari del Parlamento di dialogo, di confronto. Ecco, credo che questi strumenti possano rendere più efficiente davvero il lavoro del Parlamento ed essere un punto di forza per le assemblee parlamentari del futuro. Tuttavia, quello che è necessario però è sempre guardare a queste tecnologie con uno sguardo costituzionale, lo definirei così, uno sguardo costituzionale, uno sguardo di prospettiva basato sui caratteri fondamentali del funzionamento, che regolano il funzionamento delle assemblee parlamentari, guardando i caratteri del costituzionalismo nello sviluppo, quindi guardando anche lo sviluppo sociale di queste tecnologie, ma anche agli effetti che possono avere all'interno delle istituzioni. E lo dico anche in spagnolo,
En otras palabras, lo que es necesario es mirar a las nuevas tecnologías con una mirada constitucional, una mirada amplia, con perspectiva, basada en los caracteres del constitucionalismo, una mirada que tenga muy presente el desarrollo social, las características de las nuevas tecnologías y que sepa interpretar las innovaciones que afectan a las instituciones a la luz de las disposiciones y los principios fundamentales de la Constitución. Grazie.